Gracias por continuar con nosotros aquí en Al Día. Vamos a pasar ahora con el oficial Pedro Miqueo. Él es el director ejecutivo del programa Carón y nos habla sobre cosas que podemos hacer para evitar el acoso en las escuelas, conocido como bullying. Vamos a verlo. Bueno, nos acompaña esta tarde el oficial Pedro Miqueo para hablar sobre el acoso, mejor conocido como bullying. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Leticia. Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bueno, sobre todo este tema que es tan importante y tan común en esta época, estamos hablando del bullying. Explícanos en tus palabras exactamente qué es el bullying. Bullying es, bueno, traducido al español es acoso escolar y consiste de que un muchacho, una muchacha sea golpeado, maltratado verbalmente, normalmente es por otros estudiantes y normalmente pasa dentro de la escuela, pero a veces el acoso escolar puede ocurrir fuera de la escuela y también un fenómeno nuevo donde está ocurriendo cibernéticamente, está ocurriendo por internet, por las redes sociales, también hay acoso de parte de unos estudiantes a otros. ¿Cómo pueden hacer los padres para prevenir que sus hijos sean víctimas del bullying? Para que un padre evite de que su hijo o hija sea víctima es muy difícil. Regresamos a lo mismo de muchos otros problemas que hay en la familia o que hay con los hijos, es la fuente de comunicación. Si los padres tienen una fuente de comunicación abierta con sus hijos, es más fácil para que ellos se enteren de qué es lo que está ocurriendo en la escuela, en la vida personal del hijo o de la hija, y de esa manera pueden tratar de intervenir cuando empiezan a ver de que hay algo negativo ocurriendo fuera de la casa. ¿Cuáles serían los pasos a seguir entonces ya si un padre se da cuenta que su hijo está siendo víctima de este acoso? ¿Es bueno ir a hablar con la escuela, con los profesores, o eso mejor no se hace porque es peor para el niño? ¿Cuáles son los consejos? Bueno, yo opino de que sí, de que el problema del acoso escolar no puede ser resuelto necesariamente por el padre en casa, tiene que ser resuelto por la administración y por los maestros que están en la escuela, que son los que están encargados del ambiente de la escuela. Y sí se debe de hablar con los maestros directamente, iniciar pasos. Los padres deben de primero hablar con los maestros. Si por alguna razón no funciona con ellos, hablar con la administración de la escuela para ver qué pasos están dando o por qué es que no hay un resultado en haber hablado con el maestro o la maestra. Me imagino que en muchos de los casos los niños que están siendo víctimas del bullying no lo quieren decir porque piensan que va a ser peor, que si el papá se entera pues esto mismo va a ir a hablar con el maestro y que no, esto me lo va a hacer peor. Es por eso que, como tú mencionas, se tiene que tener una muy buena comunicación, confianza, para que el niño les pueda contar todas estas cosas a sus padres y que se maneje de la mejor manera posible. De acuerdo. La confianza es ganada con la comunicación y cuando un padre, aunque somos personas ocupadas, se toman unos 5 o 10 minutos del día para hablar con su hijo, hablar con su hija, preguntarle qué es lo que está ocurriendo en la escuela, lo que pasa con las amistades y no hacer preguntas que la contestación es sí o no. ¿Te fue bien hoy el día? Sí, eso no quiere preguntar. Uno no quiere preguntar un tipo de pregunta que es abierta, donde fuerza de que su hijo le conteste con una explicación. Y si su hijo o hija no quiere dar explicaciones, entonces ya es donde activamente los padres tienen que hablar con los hijos y en un sentido forzar con más preguntas una explicación de lo que está ocurriendo al día. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué tal el otro lado si un padre se da cuenta que su hijo es el que está cometiendo el bullying? Bueno, hay consecuencias muy grandes cuando el hijo de uno es el que comete la ofensa del acoso. Tiene que recordar uno como padre de que los actos de los menores uno es responsable de ellos. Y si ellos causan un tipo de daño que tiene un efecto financiero, los padres son responsables de eso. ¿Efecto financiero como? En el sentido de que, por ejemplo, si hay una pelea en la escuela, su hijo es el que está molestando a los otros estudiantes, llega a tumbar o golpear a otro muchacho, rompe un hueso, la nariz, y van al hospital, el padre del estudiante que está acosando a los otros, el atacador, el agresor, él es el que, los padres son los responsables. Por pagar todos esos gastos. Sí, por pagar todo.
Bueno, muy importante, como siempre lo hemos mencionado en los segmentos con ustedes, que se comuniquen con sus hijos, que establezcan esa confianza y pues por supuesto que estén pendientes de todas las actividades que los niños realizan. Si ustedes desean más información sobre este y otros temas que les puedan ayudar como padres para proteger a sus hijos, para orientarlos mejor, ya lo saben que se pueden comunicar con ellos a la información que está apareciendo en sus pantallas. Muchísimas gracias, oficial. Gracias. Bueno, ahí lo tienen, definitivamente un tema que es sumamente serio y que hay que tomar medidas al respecto para evitar que los niños sufran de este acoso en las escuelas, conocido como bullying. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con la información de los deportes.